A veces pensamos como si hubiese rangos de espiritualidad. Y hay ciertas cosas escritas para los de los altos rangos de espiritualidad y otras cosas escritas para los bajitos. Pero el día de hoy tengo un mensaje para los cristianos normales. Sal y luz. Estabilidad en un mundo de caos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sal y Luz. Yo soy Josué y gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y de hecho, el día de hoy tengo un mensaje de esperanza para todos. Muchas veces cuando pensamos en la Biblia, pensamos como si la Biblia fuese escrita a un cierto grupo de personas, como si fuese para las personas más espirituales, pero como si esas mismas verdades bíblicas no aplicasen para todos los demás. A veces pensamos como si hubiese rangos de espiritualidad. Y hay ciertas cosas escritas para los de los altos rangos de espiritualidad y otras cosas escritas para los bajitos. Pero el día de hoy tengo un mensaje para los cristianos normales. De hecho, viene desde la segunda carta de Pablo a Timoteo, y a Pablo está en los últimos momentos de su vida, pero en esta última carta, como le está entregando a Timoteo ciertas responsabilidades y diciendo a Timoteo cómo tenía que vivir. Dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, dice el versículo 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, etcétera, etcétera. Pues Pablo encomendando a su hijo espiritual Timoteo a que pudiese avanzar en la fe. Pero de ahí, llegamos por 13 versículos, llegamos después de 13 versículos, mejor dicho, llegamos al versículo 14, donde Pablo ahora su mensaje no va a Timoteo, sino a los seguidores de Timoteo. Ya no es al líder, al pastor Timoteo, el que pastoreaba una de las iglesias más grandes en ese entonces, el que le ayudaba a Pablo, que viajaba con él, que era su fiel ayudador. No era ya a Timoteo, sino él está escribiendo a Timoteo de cómo encomendar a los que le seguían, de cómo dirigir las vidas de aquellos que vivían bajo su influencia espiritual. Y Pablo está hablando a Timoteo de cómo instruir a aquellos cristianos, no los líderes de la iglesia, no solamente aquellos quienes tenían posición, sino hasta la persona más común y corriente, la persona más normal de la iglesia. Pablo está escribiendo ahora a todos los cristianos. Y de hecho dice la Biblia, versículo 10, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos en Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdeles esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras. Pablo llega a este punto en el versículo 14 diciendo, y hay ciertas cosas que debes recordar a los cristianos que están bajo tu influencia. Y de hecho, el mensaje del día de hoy es justo eso, lo que estaba diciendo Pablo a Timoteo, su mensaje a los cristianos normales. ¿Cuál es la cosa que el apóstol Pablo quería que tú y yo como cristianos normales pudiésemos entender? La primera cosa es tener bien definidas nuestras prioridades en la vida. Dice la Biblia en el versículo 14, recuérdales eso, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. ¿Qué está diciendo el apóstol a Timoteo? Está diciendo, usted, Timoteo, debe entrenar a sus seguidores a que tengan bien definidas sus prioridades, a que no estén peleando por tonterías, a que no estén peleando por cosas insignificantes, sino que vean de verdad cuáles son las cosas que importan en la vida. Muchas veces tú y yo somos tan rápidos para defender nuestro punto de vista, para pelearnos con medio mundo, para ir en contra de todos los demás. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros mejor. Creemos nosotros tener la razón y por lo tanto no queremos escuchar a nadie, no queremos hacer caso a nadie. Pero Pablo está diciendo a Timoteo que su mensaje para los cristianos normales bajo su influencia espiritual era que pudiesen tener bien definidas sus prioridades. La siguiente cosa que vemos es buscar ser aprobados por el Señor. Dice el versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse.
Pues me encanta ese versículo. Pablo está diciendo a Timoteo que Timoteo pudiese enseñar a toda la iglesia a que cada uno pudiese buscar ser aprobado por Dios. Pero ¿cómo es que uno llegaría a ser aprobado por Dios? ¿Cómo es que uno llegaría a ser un obrero que no tiene de qué avergonzarse? Dice al final del versículo que usa bien la palabra de verdad. Pues la manera de ser aprobados de Dios es entender la palabra de Dios, usar la palabra de Dios, aplicar la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, pues Dios hará contigo según hagas con la palabra de Dios. Eso lo escuché de un pastor hace años y pues aplica una tras otra vez. Pues el que será aprobado por Dios será aquel que está leyendo, estudiando, conociendo cada vez más este libro, aplicando estas cosas a su vida y luego creciendo en el Señor por medio de su conocimiento bíblico. Si usted quiere ser aprobado por Dios, usted debe buscar conocer más a Dios a través de este libro. Si Dios quería que tuviésemos una película, nos hubiese inventado YouTube hace unos 2,000, 3,000 años. Pero Él nos dio un libro, pero muchas veces nos cuesta leer, nos cuesta aplicarnos para el estudio de ese libro, nos cuesta pasar tiempo con el Señor en las páginas de este bendito libro que Él nos ha entregado, que personas a lo largo del tiempo han dado su vida para que tú y yo pudiésemos tener el acceso que hoy en día tenemos a este libro, pero no lo aprovechamos. Pero Pablo le dice a Timoteo, Pablo le dice en este mensaje a los cristianos normales, le dice, Timoteo, enséñales a que serán aprobados por Dios según su uso de la palabra de Dios. Número 3, vemos que el tercer punto que él quiere que entiendan es que, pues él quería que pudiesen entender que su doctrina iba a determinar su destino. Versículo 16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaron la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo ese sello. Conoce el Señor a los que son suyos, apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Pues Pablo está diciendo de que la doctrina que tú y yo tenemos va a determinar lo que Cristo va a poder hacer con nosotros. Si tú quieres tener éxito en tu vida cristiana, en tu vida económica, en tu vida en trabajo, en todos los aspectos de tu vida, pues tu doctrina, tu creencia, muchas veces tenemos algo de temor de esta palabra doctrina, pero la doctrina simplemente quiere decir la enseñanza a la cual haces caso, pues tu doctrina va a determinar tu destino. ¿Por qué? Porque nuestra manera de pensar se demuestra a través de nuestras acciones. Si tú crees que Dios es todopoderoso, pues eso se va a demostrar a través de tus acciones. Si tú crees que Dios es tu Salvador, eso se va a demostrar a través de tu servicio para Él, entendiendo de que pues no pudiste salvarte a ti mismo, entonces Dios te salvó. Si pues entendemos lo que es Dios, si tenemos la posición correcta de quién es Dios en nuestra vida, pues esta doctrina, esta creencia se va a demostrar a través de nuestras acciones. Vemos que Pablo le dice a Timoteo que deberían de tener bien definidas sus prioridades, pues poner lo más importante en el lugar más importante. Él les dice a ellos de que pudiesen buscar ser aprobados por Dios, pues usando bien la palabra de verdad. Él le dice que deberían de entender que su doctrina iba a determinar su destino. Y luego, otra vez enfatizando lo mismo, recordarles que Dios iba a hacer con ellos según hiciera con la palabra. Así que, versículo 21, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Con los de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Pues vemos acá otra vez que Pablo está diciendo que pues deberían de vivir en santidad. Las cosas que habían aprendido de la palabra de Dios, la doctrina que se basa en la palabra de Dios, debe pues afectar nuestras acciones. Las cosas que aprendemos de Dios, las cosas que aplicamos en nuestro corazón, debe producir un resultado, un cambio de pues nuestra manera de actuar, de nuestra manera de hablar, de nuestra manera de pensar.
Dice, huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Debe pues cambiar nuestra manera de huir del pecado, nuestra manera de juntarnos con los que están buscando a Dios. Dios hará contigo según hagas con la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo, pues tú tienes que sufrir penalidades, tú tienes que liderar, tú tienes que avanzar, pero también a los que te están siguiendo, quiero que ellos puedan entender de que todo se trata de la palabra de Dios. Pues la palabra de Dios no es para un cierto grupo selecto, un cierto grupo de los escogidos, que ellos pueden leer la Biblia y nos tienen que interpretar a todos los demás de nosotros, sino la Biblia es para cada uno de nosotros. La Biblia no es solamente para aquellos encargados de ministerios, aquellos con posición, aquellos con autoridad, sino la Biblia debe hacer una diferencia en nuestras vidas. La Biblia debe marcar la diferencia en cada cosa que seamos, cada cosa que hagamos, cada cosa que pensemos. Todo debe ser diferente por la palabra de Dios. ¿Cuál es el mensaje de Pablo para los cristianos normales? Es que vivamos de acuerdo a esa palabra. Que podamos entregarnos por completo a esta palabra para que Dios nos hable, para que Dios, a través de esa palabra nos haga ser obreros aprobados por Él, nos pueda transformar a nosotros, nos pueda ayudar a evitar los pecados, nos pueda encaminar con aquellos que con corazón recto y justo están buscando al Señor, Dios hará con nosotros según hagamos con la palabra de Dios. ¿Cuál es el mensaje de Dios para tu vida el día de hoy? Abre tu Biblia, léala, estúdiala, obedécela y vas a ver que a través de hacer así, Dios te va a bendecir. Gracias por ver este mensaje de Sal y Luz. Gracias por estar con nosotros en este día, aprendiendo de la palabra de Dios, acerca de la palabra de Dios. Espero que este mensaje haya sido de bendición para ti y si ha sido de bendición, te pido que lo puedas compartir con otra persona. Te pido que te suscribas al canal para que puedas recibir más contenido así. Que también nos dejes tus comentarios ahí abajito, que puedas contactarnos. Estamos felices por recibir tus comentarios, tus mensajes y estamos aquí para ser de bendición para ustedes. Gracias por ser parte de Sal y Luz y conmigo será. Hasta la próxima. Sal y Luz. Estabilidad en un mundo de caos. Gracias por ver este mensaje de Sal y Luz y de hecho tenemos más mensajes para ti acá abajito y si tú quieres saber el plan de salvación de Dios para tu vida, para ti, eso es acá arriba. Que Dios me los bendiga. Bendiciones.